importante observar Ujú. desde qué estado de conciencia y cuál es nuestra actitud ante este ciclo que se está terminando o ante este ciclo que ya ha llegado a su fin y yo me estoy resistiendo a que esto ocurra. El cerrar ciclos viene siendo como el estar en un estado muy consciente de entender qué es el fin de una etapa de nuestra vida. Bienvenidos. Cierre de ciclos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Luis? Híjole, vamos a hablar de un tema bien interesante que a mí me encanta, el tema de cerrar ciclos. Ok, Diríamos cerrar ciclos de vida. ok. Muy interesante también. Y Ujú. bueno, pues a lo mejor como un poco para entrar en la parte como de, bueno, ¿qué es cerrar un ciclo? Quizá hablar de lo que es eso, ¿no? O sea, ¿qué significa Ujú. cerrar un ciclo, Luis? Pues mira, para mí, digamos que cerrar un ciclo, digamos, comenzaría diciendo que como que en nuestra vida todo tiene un principio y todo tiene un fin, Ujú, ¿verdad? Entonces, para mí cerrar un ciclo sería dar por terminada el fin de una etapa, digamos, ok. de una Ujú, etapa que puede ser en nuestra vida, por ejemplo, puede ser la niñez, cambiar a la adolescencia, ¿no? En la ujú, escuela podría ser el terminar una etapa de la escuela, digamos la etapa infantil, de la primaria, pasar a la secundaria. ujú, Y ujú, así, ¿no? Por ejemplo, podemos tener otro tipo de evoluciones, ¿no? En estos ciclos que pueden ser inclusive ya después en los empleos, las relaciones. claro. Entonces, para mí, básicamente, digamos, el cerrar ciclos viene siendo como el estar en un estado muy consciente de entender que ha terminado, que es el fin de una etapa de nuestra vida, el cierre de un Yes. ciclo. No sé qué piensas tú. Yo te diría, justo, estamos como de acuerdo en esta parte, pero Ujú, quizá podemos hablar de cerrar ciclos de acuerdo a nuestro estado de conciencia, quizá de dos maneras. Es decir, hay ciclos como los que tú hablabas que se cierran quizá de manera natural porque ujú, acaba esa etapa, porque era lo que se esperaba que ocurriera cuando terminas, no sé, la ujú, preparatoria o el high sí, school y entonces pasas a la universidad, ujú, etcétera. Y hay ciclos que a veces son, o en ocasiones son inesperados, Luis, ¿cómo ves? Estos ciclos que llegan cuando por ejemplo, como la muerte, como por ujú, ejemplo, cuando la empresa o la institución donde trabajas decide que ya no te va a renovar el contrato, o cuando estás en una relación con tu pareja y entonces tu ujú, pareja toma la decisión de que ya no quiere continuar en esa relación. En fin, hay ciclos que se cierran que muchas veces nos dejan en estados de conciencia, de exigencia para abajo, es decir, en donde hay un sufrimiento, en donde hay una exigencia, en donde hay miedo, en donde hay eh, vergüenza y culpa, es decir, el estado de conciencia es un estado de conciencia en donde la voz del ego es muy fuerte y obviamente, de acuerdo a lo que hemos platicado, pues es un estado de conciencia en donde cuando hay sufrimiento, pues estamos en falsedad, ¿no? No estamos viviendo una vida en la verdad, sino en falsedad. Entonces, digamos que es otra manera, o sea, o este cierre de ciclo es, digamos, un ujú, cierre de ciclo forzado, ¿no? En donde inesperado y ujú, doloroso, en donde justamente por el dolor auténtico que provoca claro. ese hecho,
pues pasamos por una etapa que puede ser una etapa de transición, una etapa de transformación, o lo que Exacto. muchos conocen como una etapa de duelo. ¿Cómo ves, Sí. Luis? Excelente ejemplo lo que acabas de decir. Y sí, me gustó mucho la parte que agregaste de hacerlo desde un estado de conciencia. O sea, ver en qué estado de conciencia nos encontramos ante ese cierre de ciclo. Otra cosa muy importante que me parece en el cierre de los ciclos es observar que desde dónde nosotros estamos ubicados cuando estamos cerrando ese ciclo, porque muchas veces nosotros tendemos a estar mucho o en el pasado o en el temor del futuro. Ahorita lo comentaste, ¿no? Entonces, que la invitación es realmente a vivir mucho en el presente, en el aquí y en el ahora, ¿no? O sea, porque muchas veces, digamos, este cierre de ciclo que se está dando, digamos, a lo mejor como en una relación, donde tu pareja definitivamente ya no quiere seguir contigo, o tú mismo eres quien estás tomando esa decisión. Ajá. ¿Por qué? Porque algo muy dentro de ti, como tú decías, tu estado de conciencia ya no te permite disfrutar de ese ciclo en el que estás o en el que estabas. Y tú te das cuenta que ya no te está funcionando. O sea, sigues empeñado en una relación donde finalmente te das cuenta que estás más por apego que por amor. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Entonces esa parte yo creo que es muy importante, el observar que ese ciclo en el que estás o en el que se está cerrando de manera sorpresiva, como lo decías, porque ocurre algo o viene una pérdida, como puede ser la muerte, ¿verdad? Una enfermedad delicada, ¿no? Una pérdida del empleo, lo decías, ¿no? Que es obvio que claro, que tienes que vivir ese duelo, ese dolor auténtico, y analizarlo, ¿no? Más que decir por qué me pasó, más bien analizarlo desde para qué es que me está ocurriendo lo que me está ocurriendo, ¿no? Claro. Ver qué mejores posibilidades puedo encontrar en esto que me está ocurriendo. Verlo como una oportunidad. Ponernos en la silla de la responsabilidad, ¿no? Verlo como una oportunidad. De momento, yo creo que tú lo has vivido, yo digamos que también lo estoy experimentando. De momento el ego que siempre nos quiere proteger, digamos que quiere que tengas la razón, quiere que te sientes en la silla de la víctima, quiere que estés allí, digamos, pues justificando esta situación y ya no estás, hay que distinguir aquí dos cuestiones, ¿no? Lo que tú estabas hablando de este dolor auténtico, que es esto que nos ha ocurrido, este hecho que nos está doliendo. Y otra cosa es todo lo que nos estamos diciendo de este hecho, que es lo que nos está haciendo sufrir. Es decir, muchas veces cuando fallece una persona, el dolor auténtico es que esta persona ha trascendido y físicamente ya no estará con nosotros. Pero todo lo que nos estamos diciendo es que si yo hubiera estado más tiempo con esta persona, si yo le hubiera dicho que la quería, si yo no me hubiera portado de esta manera, todas estas conversaciones son, digamos, lo que nos pone en un estado de conciencia de sufrimiento. Claro. Entonces aumenta el dolor porque entramos en una conversación falsa, ¿no? De lo que está ocurriendo. Vamos a decir que mientras estemos viviendo en esta experiencia humana, pues es normal que caigamos en estas conversaciones, pero pues siempre es importante tener herramientas para poder salir de estas etapas, digamos, de duelo o de estas etapas de transición, ¿no? Antes de pasar a esas herramientas, sí quiero decir que no es quizá, es un reto pasar por una etapa de transición, por una etapa de duelo o por una etapa de cierre de ciclo. Es un reto porque es doloroso y porque hay que estar constantemente, como tú también lo dijiste, observándonos. Es decir, viendo desde qué estado de conciencia lo estamos experimentando. Tres cosas, decía Eckhart Tolle, que nos hacen sufrir, que es
la resistencia, el apego y los pensamientos o nuestros juicios. Entonces, notar que en esta etapa estamos, a lo mejor no estamos reconociendo que estamos apegados a algo o a una circunstancia o a un trabajo o a una pareja que ya terminó el ciclo, pero yo no lo quiero soltar. O nos estamos resistiendo a dejar ir a una persona que ha tomado una decisión o dejar ir un trabajo que ya no en donde ya no estábamos contribuyendo, ya no estábamos sirviendo y solo estábamos viviendo en resistencia. O digamos, estamos con nuestros juicios o con nuestros pensamientos sufriendo por todo lo que nos estamos diciendo de lo que está ocurriendo. Entonces es importante observar desde qué estado de conciencia y cuál es nuestra actitud ante este ciclo que se está terminando o ante este ciclo que ya ha llegado a su fin y yo me estoy resistiendo a que esto ocurra. ¿Cómo verlos? Sí, sí. Mira, yo de hecho traería un ejemplo, ¿no? Yo creo que a mí me ha pasado, por ejemplo, a lo mejor en algún momento recuerdo en un empleo, ¿no? En un empleo donde a lo mejor todo era excelente, ¿no? Digamos, incluyendo el pago, ¿no? El ambiente, todo era perfecto. De repente por una situación extra cancha, ¿no? O sea, algo externo al trabajo, ¿no? En este caso, la situación, digamos, de documentos, en este caso, se termina. O sea, por una causa externa se termina tu oportunidad de tú crecer, de tú llegar a poder, tú visualizabas un futuro en esa situación y de repente cae la guillotina y te cortan el cuello y sales para afuera y dices, ¿qué? No sé de qué me estás hablando, Luis. Estoy hablando de un empleo. Y Sí. ¿sabes qué? Que mira, yo de manera inconsciente, fíjate, de manera inconsciente, hice una declaración bien poderosa y dije, a mí no me vuelve a ocurrir esto. A mí no me vuelven a correr de un empleo por documentos y yo no sé cómo le voy a hacer, pero tengo que aprender inglés. Y la otra más importante, yo tampoco no sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a tener documentos legales para poder estar en este país. Y las tres cosas se cumplieron. Wow. Entonces, ese es un ejemplo de, pero Nuria, pero te comparto esto porque tú lo dijiste solita, desde qué estado de conciencia estamos viviendo eso que nos ocurre. Hay que aceptar nuestra naturaleza humana de que hay un dolor. Si quieres en ese momento inclusive sufrimiento, porque ya es una realidad, o sea, el hecho es, ya no tienes el empleo. Entonces, en ese momento duele, wow, o sea, tienes que vivir ese dolor. Claro, tienes que dejar, ¿no? que el ego sin hable. Embargo, claro, y sin embargo, digo, bueno, aceptas que había que hacer, ¿para qué me ocurrió eso? Mira, con todo eso ha venido todo lo que yo he hecho. O sea, ¿cómo no? Muchas veces, aquí la invitación sería darnos el permiso de ver que esto es el principio de algo mejor. La evolución de algo grande que te está pidiendo que le des la oportunidad de entrar en tu vida. ¿Y sabes qué? En ese momento no lo vas a ver así. No lo vas a ver así. Y por ejemplo, quizá lo platicamos antes de entrar al episodio, ¿no? Cuando sobre todo ocurren cuestiones de salud, ¿no? Que dices, de momento dices, no, o sea... Es otra igual. Es tremendo el hecho. Diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico, el hecho es tremendo, es doloroso, pero tú también lo dijiste, creo que la diferencia está entre dos preguntas. En vez de decir, ¿por qué a mí? Que es lo que nos hace entrar como en nuestra historia de víctima, es ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo esto? Es decir, ¿cuál es el propósito, ¿no? de vivir esta situación? Y obviamente cuando uno logra, digamos,
de repente salir como de esta oscuridad y ver la luz al final del túnel, Es eso, claro. entra una emoción, Me porque gustó mucho ese ejemplo que acabas de dar, porque claro, creo que cuando te pasa ese tipo de cierre de ciclos, o sea, que estás viene en la inesperado, oscuridad, estás en la oscuridad, estás en la completamente, oscuridad, claro. porque hay un desconcierto tremendo, no sabes qué sigue, o sea, y lo que sigue, tampoco sabes si sigue, y si no, da miedo. Y es válido Entonces, que si alguien te dice, no pasa nada, todo va a estar bien. No, ¿cómo no? Sí pasa, en este claro, me momento está está pasando, ¿de pasando. qué me estás contando, no? Entonces hay que respetar ese momento. Sí. Pero cuando tienes esa, yo sí diría, esa bendición de ver la luz al final del túnel, es una emoción, porque ves, digamos, el resto de tu vida con una apertura, como dices, lo que viene conviene, como dice Ah, Marisa, me ¿no? encanta, sí, Como dice Marisa, lo que viene claro. conviene, Ajá. porque yo la verdad me llena de entusiasmo pensar que tienes, que lo que viene es algo nuevo, es algo Sí. como tú dices, lo puedes manifestar, ya hemos hablado aquí de la manifestación, lo puedes crear, o sea, tienes tu vida en tus manos para diseñar la vida que quieres y ya finalmente se acabó ese ciclo en donde estabas probablemente en sufrimiento, en temor, en resistencia, en exigencia, en vergüenza, en culpa. Y entonces, cuando ya logras trascender ese momento, dices, híjole, qué padre que se acabó esto. Gracias. Yo creo que una de las cosas clave también de llegar al momento en la luz de esta situación es el agradecimiento, ¿no? Ah, no, por El supuesto, ver claro. todo lo que te dio esa etapa, todo lo que te dio esa persona, todo lo que te dio esa institución, todo lo que te dio el trabajo anterior, eh, la relación anterior. Cuando llegas a esa etapa dices, gracias, porque por todo lo que aprendí, por todo Ujú. porque sin esta relación, porque sin este momento, porque sin esa circunstancia, yo no sería el ser humano que en este momento está a punto de tener la vida que quiere, ¿no? O de Claro. recibir con apertura lo que viene, o de recibir con aceptación lo que hay, lo que es, ¿no? Entonces, todos esos momentos de nuestra vida Ujú. que por la circunstancia que sea se van terminando o se van acabando, se van cerrando, sin duda nos van construyendo, nos van dando forma. Formando. Ujú. Exacto. Y entonces llegar al momento, o sea, así como se vive este duelo también va a terminar, o esta etapa de transición también va a terminar, y qué bonito que termine en agradecimiento, ¿no? Qué bonito que puedas decir gracias por todo lo que me regalaste, ¿no? Porque soy este ser humano, cada vez soy este ser humano completo, perfecto, maravilloso, que no le hace falta nada y ya no me hace falta ya esto que he dejado finalmente atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos, Luis? ¿Cómo le hacemos porque suena muy bonito lo que estamos diciendo, pero ¿cómo le hacemos para cerrar ciclos? Pues mira, yo agregaría ahorita también otra parte que es bien importante, ¿no? Que también sería el perdonarte. Mm, ujú, Porque cuando ocurren todas esas cosas, tú tiendes a ser el peor juez contigo. Te empiezas a criticar, te empiezas claro. ¿verdad? Te empiezas a recriminar. Entonces el perdón hacia ti, hacia el otro, hacia las situaciones, es Ujú, muy importante. Me claro. gustó lo que mencionaste, es evolucionar. El Mm, cambio es evolución. ujú, Nosotros en nuestra vida estamos viviendo un proceso de evolución día con día, etapa con etapa. Entonces, entender que realmente en qué forma yo voy a evolucionar a partir de este cambio que viene, ¿no? sí, Mencionabas lo del estado de conciencia, ¿no? O sea, digamos que es válido el que tú tengas ese bajón por las claro, emociones que estás viviendo en ese momento, claro. vivirlo, ¿no? Desde donde tú quieras vivir ese duelo y después ver en qué forma lo vas a transformar, ¿verdad? Ujú, así es. ¿No? Yo te diría que se me ocurre que cómo poder, digamos, trascender o terminar o cerrar estos Ujú. ciclos. En primer lugar, que no hay tiempo. Quizá también hablar de eso. No hay tiempo.
los que decidimos cuánto tiempo nos queremos quedar en ese lugar somos nosotros. Cada uno de nosotros somos los responsables de hasta dónde, hasta cuándo queremos vivir en el dolor, digamos, o en el sufrimiento, si es que estamos ahí muy cómodos. Digo muy cómodos entre comillas, ¿no? En el sentido de que acuérdense que el dolor y el sufrimiento pues sueltan cortisol en el cuerpo, y eso nos hace adictos, y entonces a veces es, dependiendo de nuestros patrones de comportamiento, no sé si hemos vivido, digamos, o en un patrón de comportamiento en donde estamos acostumbrados al sufrimiento, entonces nuestro cuerpo está acostumbrado a descargas de cortisol que nos hacen adictos. Entonces, cuando hablo de comodidad, hablo de entrecomillada, de esa comodidad química, digamos, que complica la situación para poder salir de una situación dolorosa o de sufrimiento, ¿no? Hablando de una cuestión fisiológica. Claro. Pero digamos que hay varias maneras como de cerrar el duelo. Lo primero, por ejemplo, habíamos hablado, o de cerrar los ciclos, habíamos hablado del dolor auténtico y del sufrimiento, ¿no? Y que el dolor auténtico es el hecho y el sufrimiento es provocado por estos pensamientos que nos vienen y que nos dicen cosas de este hecho que ha ocurrido, ¿no? Entonces, cuestionar esos pensamientos. Aquí ya hemos hablado en otro capítulo de Byron Katie, de el método, el trabajo en español, The Work en inglés, que son estas 4 preguntas de: ¿es verdad? ¿Es absolutamente cierto? ¿Cuándo me creo este pensamiento? ¿Cómo me estoy tratando? ¿Cómo estoy tratando al otro? Y si pudiera no tener este pensamiento, ¿quién sería yo? Estas 4 preguntas que al final, cuando las hacemos, después invertimos nuestros pensamientos, y son preguntas, The Work, como lo hemos dicho también, o el trabajo. Ustedes pueden entrar a la página de Byron Katie y pueden bajar las preguntas, o pueden bajar el juicio al vecino, y es un formato muy amigable, amoroso, que se puede trabajar, o que pueden trabajar con nosotros en sesión, por supuesto, Luis. Claro. Para cuestionar todos estos pensamientos que nos están haciendo sufrir y que no nos permiten cerrar ciclos. Esa es una manera de salir o de cerrar un ciclo. Otra manera de cerrar un ciclo es a través de rituales, Luis, ¿cómo ves? A través de, como ahora sí que cuando uno termina con una pareja, yo creo que un ritual, que a lo mejor lo que voy a decir son cositas pequeñas, pero que ayudan a dar pasos hacia la transformación, que es, por ejemplo, dejar de seguir la página en Facebook, en Instagram, en TikTok, en whatever que haya, no sé, cosas Salir como del ciclo salir, donde exacto, solías estar. cosas que te recuerdan a esa persona, pues ya no estar ahí Salir de ahí. abrazando aquella sudadera que te recuerda a la persona, ya regálala, o sea, pues ya no sirve. O sea, si la sudadera te va a poner de valentía para arriba, genial. Pero si la sudadera te va a seguir poniendo en sufrimiento, y cada vez que la veas vas a llorar, y por qué, y no, a ver. Sí. Nos está No lo haciendo, sueltas, no otra lo vez sueltas. exacto, estoy apegada, otra vez me está haciendo Sigues entrar apegado a en esa todo eso. persona. Entonces, ¿sabes qué? Pues hay que donarla a un lugar, o hay que dejarla ir, o hay que, no sé, quemarla, tirarla a la basura, yo qué sé, aquello que te ayude. Pero es decir, pequeños rituales, quitarte, no sé, las fotos, o las cosas que están constantemente regresándote a un estado de conciencia de sufrimiento, ¿no? Empezar a tomar distancia para poder tener una mejor perspectiva, y desde ahí empezar a desapegarse, ¿no? Esa sería otra manera de cerrar un ciclo. ¿Tú qué propones, Luis? ¿Qué otras cosas? Mira, yo realmente ahorita lo mencionaste, claro que ese sería el procedimiento más, que mejor, digamos, tendría un seguimiento más apropiado. Pero mira, desafortunadamente, a veces la vida no nos prepara para hacer un cambio. Claro. Y ahí va un ejemplo muy, muy sencillo. Por ejemplo, vamos a suponer una persona pierde una parte de su cuerpo. Claro. Y no le da chance la vida de preguntarle cuándo va a estar listo para seguir su vida sin esa parte.
Ujú. Entonces se dice que el ser humano muchas veces cambia por dos razones, por dolor o por evolución. Entonces ese es un pequeño ejemplo de cómo muchas veces nosotros a lo mejor, si realmente no estamos pasando por una circunstancia tan difícil, cómo poderlo trascender. Entonces ahorita lo mencionabas, ¿no? Primero sería el reconocer, el analizar, como tú decías, hacer consciente en qué forma X ciclo del tipo que sea, yo sigo atorado en él. Sigo empeñado en hacer algo que ya no me funciona. Un empleo, una relación, ciertos hábitos que tenemos, ¿no? Que no nos funcionan. Y entonces primero reconocerlos, hacerlos visibles. Y después entender que realmente siempre existen nuevas posibilidades, que hay más de una forma de ver el cómo trascender eso. Ahorita lo decías, aquí estamos nosotros para apoyarlos, ¿no? Claro. En esas sesiones, como tú mencionabas, el hecho de ver cómo esos pensamientos que tenemos acerca de algo son muy limitados. Una de los regalos que tiene este pequeño trabajo de The Work, como decías ahorita, o el trabajo en español de Byron Katie, es ayudarnos a ver nuevas posibilidades de ver ese pensamiento, ¿no? Que no nada más es como yo lo creía, ¿verdad? Que solamente tiene un bueno o un malo, o funciona o no funciona. No, que hay mucho más posibilidades de encontrar la forma de evolucionar y de transformar ese ciclo que estamos cerrando. Y para eso estamos nosotros aquí, ¿verdad? Exactamente. Para poderles mostrar que es sencillo poder trabajar. Podemos hacer una sesión y trabajar con esos pensamientos. Con mucho gusto, ya sea Luis o yo, los podemos acompañar. Esa es otra manera de cerrar ciclos. A través del trabajo de The Work, a través de los pequeños rituales, a través de una sesión de coaching ontológico, a través de una sesión de hipnosis. Luis se acaba de certificar. Y otra de a través las... de hacernos responsables. A través de hacernos responsables, a través de hacernos conscientes, algo que nos puede ayudar mucho también al cierre de ciclos es la meditación, siempre la recomendamos, meditar. Entonces, creo que hay herramientas, bueno, no creo, los invitamos a tomar estas herramientas para el cierre de ciclos. Ahorita nos estamos acercando a un cierre de ciclo temporal. Acuérdense que hay varios tipos de cierres. Estamos terminando un año, pero a lo mejor, y con ese año a lo mejor están cerrando muchas cosas en nuestra vida, personales, profesionales, y a lo mejor no. A lo mejor continuamos con proyectos, pero temporalmente está terminando este ciclo, ¿no? Entonces, hay gente que le da significado a los cierres de año, los contadores les dan significado a los cierres de año, ¿cómo no? A los cierres de mes, ¿cómo no? Pero hay gente que son importantes o toman en cuenta los cierres de año porque espiritualmente, porque, digamos, intelectualmente o profesionalmente son importantes para ellos. Entonces también observar nuestro estado de conciencia en estos cierres temporales, en estos momentos y buscar a través de estas herramientas que les estamos sugiriendo, y seguramente hay otras más, la lectura de lecturas, digamos, conscientes o lecturas que nos ayuden a elevar el estado de conciencia. También puede ser una herramienta que nos pueda ayudar pues a cerrar ciclos. Entonces, súper invitados a que tomen estas herramientas para el cierre de ciclos, y no sé si quieras agregar algo más, Luis, para ya terminar. Pues sí, para cualquiera que nos esté escuchando, si tú te identificas, si tú estás pasando por alguna de estas situaciones en las cuales piensas que estás atorado en algún ciclo, que no has podido trascender, que no sabes cómo salir de ahí, pues te invitamos a que te des la oportunidad, si confías en nosotros, de que veas que sí hay formas de salir de donde estás estancado.
Y recuerden seguirnos en nuestras plataformas para mantenerse al día con contenido valioso y transformador. Nos pueden encontrar en Spotify, en nuestro podcast Palabras que Transforman, para escuchar nuestros episodios más recientes. Y también en nuestro nuevo canal de YouTube para ver nuestros videos y nuestra nueva cuenta de Instagram, @Palabras que Transforman Podcast, para seguir conectados. Nos vemos en la próxima sesión.